Entonces, hoy día la idea es como comentar los pros y los contras de la microacción que estamos haciendo, esta nueva iniciativa para desarrollar un hábito Mm. y cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, qué te ha resultado, qué no te ha resultado. Bien. Los tengo que decir. La idea es que lo comentemos, claro. Em, ¿Qué me ha resultado? Eh, Me pasa que no sé si es mío o es de la acción, pero como que al principio tenía un entusiasmo y lo estaba haciendo todo prolijito, venía bien, venía bien, venía bien y de repente se me olvidó, pero por completo, así borrado el mapa. Y después veía que por ahí al otro día, a las, no sé, 2 de la mañana, lo habían subido y yo digo, no lo hice. Y ahí como que arranqué, no, bueno, no lo hice, bueno, hoy lo voy a hacer. Y era como que lo hacía peor, o no sé cómo decirlo, como la presión de intentar hacerlo mejor era peor, era más contraproducente. Autopresionarte hacía que se te fuera más la motivación todavía. Sí, o sea, al principio estaba súper motivada conmigo misma por el solo hecho de estar haciéndolo y acordarme, y después lo mismo operaba en sentido opuesto. Entonces, todas las veces, todo lo que me olvidaba era un peso, y cada día era más peso. Y un día dije, hoy, aunque me acuerde, ¿saben qué? No lo voy a hacer. Sí, estaba como enojadísima. Bueno, igual yo observé que hubo unos días ahí donde varios flaqueamos. Yo también pasé 2 días que no hice la microacción. Y si tú te fijas, fue unos días antes del eclipse, en el eclipse y unos días después. Ahí como que el grupo, todo el grupo Se flaqueó, tambaleó. sí. Entonces por eso les puse ánimo, porque no hay que enojarse con uno mismo. Es normal que hayan esos altibajos. Ah, me tuve ahí al salto. Sí, no, mira, solo hay que reencontrar la motivación. Mira, analicemos la experiencia de la microacción de a poquito. ¿Pudiste sentarte? Sí, Sí, ya. ¿Pudiste hacer la secuencia de respiración 4-4-6 durante 1 minuto? sí. Sí. Luego que terminaste la secuencia, ¿te quedaste o te paraste? A veces me quedaba y a veces me iba. Como a veces decía, estoy a 1000, pero lo quiero hacer, y me sentaba a buscar el espacio y seguía. Y a veces era como, bueno, voy a aprovechar y quizás si se estira un poquito más, que bien. Pero dependía mucho de la hora en la que lo hacía. Y decía, ¿cuál es la mejor hora? Y nunca la encontré la mejor hora. A veces me parecía bien, ni bien me despertaba, a veces me parecía bien al final del día, otro. Y eso también como que me desordenaba la cosa. No definirme yo, como que no me colabora. Y cuando terminabas el 4-4-6, ¿pudiste felicitarte, hacer esa emoción positiva, anclarla? No, me olvidé también. Ah, ya. Todo mal. No, no, no está mal, pero sí, era un ensayo, estamos aquí aprendiendo. Entonces, mira, la propuesta para esta semana es que elijamos una hora y que seamos sistemáticas, disciplinadas y perseverantes. O sea, que suene la alarma y que no te pase como me pasaba a mí, que era como, ay, sí, sí, pero en un ratito más. Sí, 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 Y ese sí. ratito más de repente era 2 horas después. Entonces,
no logré hacerlo todos los días a la misma hora. Entonces, la propuesta de esta semana no es sentarse por más tiempo. No, 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 es hacer exactamente lo mismo. Solo que ahora le vamos a agregar la rigurosidad de la hora. Es decir, la idea es que tú tengas una alarma que suene siempre a la misma hora que tú defines, yo no te la voy a poner, tú defines cuál va a ser tu hora en que vas a hacer la microacción y cuando la alarma suene, tú no te permites que esto pase por el pensamiento y te lo cuestiones si quieres, si no quieres, si tengo ánimo, si estoy ocupada, si estoy haciendo otra cosa. No, la idea es que sea automático. Suena la alarma y tú dejas de hacer lo que sea que estás haciendo y te vas a sentar al lugar que definiste para meditar y haces tu secuencia 4-4-6. Termino un minuto de este ejercicio de respiración y me felicito. Bien, lo hice y fui puntual. Bueno, en un momento, porque ya vamos 2 semanas, la segunda semana fue la más enojada y dije, ah, bueno, ahora que empieza una semana, ahora sí lo voy a hacer y me voy a poner una alarma, porque la primera seguro falló porque no tenía una alarma. Tampoco, no la puse nunca. Ya, pero con toda la intermitencia, ¿lograste más o menos determinar una mejor hora para ti? Yo creo que lo mejor es la mañana, al menos no sé la hora, pero eh, la tarde suelo estar a las corridas normalmente. Y en la mañana voy a otro ritmo y realmente tengo más posibilidad de elegir eso que vos decís de, ah, quizás estoy lavando los platos y estoy en mi casa, o Ujú. quizás estoy estudiando, o quizás estoy, no sé, pasando la escoba, qué sé yo, pero estoy en mi casa. En cambio, a la tarde puedo estar en mi casa, no puedo estar en mi casa, puedo estar con gente, no puedo detenerme y decir, ya vengo. Entonces, la mañana sería un buen momento. Eso sí, me quedó claro en la práctica. Bueno, estas 2 semanas era para eso, para monitorearnos y saber cómo nos iba y cuál era el mejor momento para cada uno. En mi caso, es al revés. Todas las mañanas son diferentes, algunas tengo que salir corriendo, otras dispongo de tiempo. Entonces, lo intenté, la primera semana lo intenté, lo hice mañana y noche. Ponía microacción en la mañana y microacción en la noche, pero la conclusión es que no. En mi caso, la mañana no me resulta de ser perseverante todos los días a la misma hora, pero la noche sí. En la noche puedo ser más disciplinada. Pero claro, ahora tengo que escuchar la alarma y hacerme caso, hacerme. Mm. Claro. Sí. De hecho, es como un súper buen cambio de switch, como para decir, bueno, se acaba el día, suelto computador, celular y todo lo que esté haciendo, hago la microacción y me voy a dormir. Porque puedo potenciar la microacción con un hábito que deseo, que es dormirme más o menos a la misma hora, porque como tú sabes, el insomnio me tiene muy desordenada, pero también reconozco que me falta autodisciplina, como para decir, bueno, ya, se acabó, ando a dormir. Entonces quiero Claro. aprovechar la microacción para decir, ok, inmediatamente después de la microacción, súper, y se acaba el día. Entonces, la propuesta ahora, porque si tú te fijas en la explicación del video, decía, vaya paso a paso, vaya caminando, no intente correr. O sea, en el caso de meditar, no es que, bueno, entonces ahora nos vamos a sentar a meditar 20 minutos, porque no se nos va a desarrollar el hábito. ¿Sí?
Meditar ya sabemos, lo hemos hecho. Sabemos que cuando logramos ponernos la disciplina, logramos sentarnos y lo hacemos. El tema es que ahora queremos que nos surja con naturalidad ese momento de una vez al día, por un ratito, decir, ok, ahora es mi momento de meditar. Entonces lo primero que hay que hacer es como meterse en la célula ese hábito. Y para eso entonces ahora el elemento nuevo que le agregamos es que sea siempre a la misma hora y que no te lo cuestiones, que lo hagas. O sea, suena la alarma y lo haces. Ni siquiera un segundo de titubeo como, ah, bueno, voy a ir al baño. No, no. Es un minuto, así que te sientas y luego vas al baño. Eso es como la lógica. ¿Ya? Instaurar hábitos no es fácil, ya lo hemos hablado antes, hemos usado otras maneras para instalar hábitos y es complejo porque sabemos que nuestra mente está constantemente saboteándonos. De hecho, es normal, a mí también me pasó que la primera semana estaba súper motivada y la segunda semana ya no estaba tan motivada, me costaba un poco más. Y eso es solo resistencia. Y la resistencia es parte del sabotaje, porque sabemos que eso nos hace bien. Y porque sabemos que nos hace bien, una parte de nosotros se resiste a ir y hacerlo. Entonces, en la etapa en la que estamos ahora es superar la resistencia, superar ese momento en que el cuerpo se resiste, en que no quiere ir a sentarse, en que la mente te da excusa y te dice, ah, no, quédate viendo la peli, o sigue en lo que sea que estaba, en vez de ir a sentarte. Entonces, la otra pregunta de hoy era, ¿lograste tener un lugar así listo, cosa de llegar y sentarte, o tienes que cada vez instalar y abrir el espacio? En realidad no fui tan rigurosa con el espacio tampoco, porque no quería que sea una excusa. Entonces, de repente, incluso en algún momento lo he hecho entre sesión y sesión, por ejemplo, Uh -huh. no estando en mi casa. Pero como era un espacio muerto, dije, bien, es un minuto, lo puedo hacer y no, y dejo de que sea una excusa que no estoy en mi casa. Eh, y cuando estaba en mi casa, algunas veces lo hice, ni bien me despertaba, entonces nomás me sentaba en la cama y otras veces lo hacía en la mitad del día y entonces solo ponía mi mat y me tiraba ahí en el piso, pero hasta en eso fluctuaba, digamos. Ya, Quizás habría un mismo lugar, una misma mantita, una misma hora. o sea, Emanuel nos decía que en estricto rigor uno podría meditar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, como que, como decías tú, bueno, entre un paciente y otro se me abrió un espacio, ahora lo hago. Pero entonces tendrías que tener el hábito dentro de ti de que cuando sientas, en cualquier momento del día, sientas que te abre un espacio, lo uses. El problema es que no lo usamos. Me refiero para meditar, hacemos otras cosas. Entonces, Emanuel lo que nos explicaba es que cuando te sientas a meditar, hay una energía que se empieza a anclar en ti. Es la energía de tu ser superior. Entonces, si logramos tener un lugar donde haya una mantita, un cojín, o quizás nada, sea directo en el suelo, pero siempre me siento en el mismo lugar físico, esa energía también se empieza a anclar en ese lugar físico o en ese objeto que me siento, una mantita, un cojín, una silla, ¿ya? Y yo personalmente observé, cuando empecé en estas prácticas de meditación a ser más disciplinada, yo tenía una silla de madera plegable. Entonces, como era una silla de madera plegable, chiquitita, esa silla la sacaba en la mañana, la ponía en el pasto, meditaba sentada en esa silla y terminaba de meditar y esa silla la doblaba de nuevo y la iba a guardar detrás del refrigerador. Entonces la silla estaba siempre con mi energía
Nadie más en todo el día usaba la silla, la única que usaba la silla yo, y solo usaba la silla para meditar. Entonces después yo notaba cómo la silla estaba cargada de esa energía y solo tocar la silla ya me daban ganas de meditar. Entonces cuando por fin ponía la silla en el pasto y me sentaba, aunque yo no estuviese con la mejor disposición mental o anímica para meditar, el solo sentarme en la silla como que ya me empezaba a poner en esa frecuencia y me facilitaba el meditar. Entonces pasa también que a veces nuestra casa, por ejemplo, se desordenó. No sé, hubo un cumpleaños, o recibí visita, o se me ocurrió, no sé, me puse a hacer aseo, o estoy cambiando X cosas en mi casa. Entonces, cuando toda la casa se ve desordenada, está lleno de objetos y de cosas por ahí, tampoco como que el lugar te invita a meditar. Como que en vez de sentarte a meditar, te dan ganas de, bueno, me voy a poner a ordenar y después medito y al final solo ordenamos y no meditamos. Entonces, por eso era Sí. mi sugerencia de elige un rincón, el que tú quieras, adentro de la casa, en el jardín, lo que sea. Incluso puede ser, no sé, el asiento de tu auto, el lugar que tú quieras. O como dijiste tú, bueno, yo lo hago sentada en mi cama, bien, tu cama, entonces tu lugar de meditación. Pero siempre medita en el mismo lugar, para que esa energía, que es la de tu ser superior, que cuando te sientas a meditar, esa es la energía que empiezas a recibir, que esa energía se cargue en el lugar, en ese objeto donde tú te sientas, o en ese espacio que tú decidiste para sentar. Y eso va a facilitar la meditación. Todavía llevamos muy poquito tiempo, entonces no se nota. Pero yo te estoy hablando una silla que usé hace 2 años. Entonces a los 6 meses la silla ya estaba requete cargada de energía. Entonces, claro, era muy fácil sentarse en la silla. Yo sabía que tenía que hacer el esfuerzo de sentarme en la silla, porque una vez sentada en la silla, me fluía la meditación. De hecho, era tan evidente cómo me fluía la meditación y que esa silla tenía una energía bonita, y mi gatito, Chai, que cuando yo ponía la silla en el jardín, él iba y se ponía debajo de la silla. A él le encantaba esa silla. Entonces era evidente que tenía una energía muy bonita la silla. Y después ya cuando yo ya tenía hecho el hábito, era impresionante porque yo ponía la silla siempre en un mismo lugar del jardín, como mirando hacia el sol, me gustaba que el solcito me tocaba la cara y a 45 grados de mí estaba la ventana del baño. Entonces cuando yo me sentaba y cerraba los ojos para recibir el sol en la cara, yo miraba para el lado, estaba mi gato en la misma posición que yo en la ventana del baño mirando hacia el sol. Y Rodrigo se reía, me decía, ya están meditando los dos, porque claro, era evidente que estábamos los dos mirando al sol, yo en la silla y mi gatito en la ventana. Entonces, es bonito también observar como todo a tu alrededor, como que empieza a sentir esa energía, empieza como a ponerse en la disposición. Entonces, tú, Vicky, por ejemplo, que tienes un bonito jardín, tú podrías meditar en tu jardín, De hecho, estaba pensando que instalé ahí unas sillitas claro. y sería un hermoso lugar. Igual ahora estoy en el piso porque me gusta el piso, pero pensaba en eso. De hecho, la negra ya está ahí echada porque paso tiempo en esas sillas. Em, Solo pensaba en si llueve, bueno, será el día que cambie, pero la mayoría de las veces no llueve tampoco. Pero fíjate, vas a usar la silla. O sea, el día que llueve, agarras la silla y la pones dentro. Se sienta igual en la silla. Ah, ok, bien, El objeto donde se va a cargar esa energía de la meditación es la silla. bueno, O bueno, o la silla le puedes poner un cojín. Entonces la energía se carga en el cojín y lo que entras es el cojín. También puede ser. esa es buena. Así cuando lleguen visitas y se van a sentar en la silla, le dices, dame un momento y sacas tu cojín.
en serio, porque necesitas que el objeto que tú vas a cargar con tu energía de meditación se conserve con tu energía y que lo uses solo tú. Por eso te estaba contando cómo fue de útil esa silla, que yo no dejaba que nadie se sentara en la silla, porque era solo mi silla, era mi silla de meditación. Y fue muy útil tener esa silla. De hecho, la perdí, no la tengo. Te iba a preguntar, hablas mucho como en pasado, ¿qué pasó con la sillita? Bueno, es que después me separé, mis cosas estuvieron en una bodega y en cuento corto perdí la silla. Entonces, en la actualidad, lo que tengo, mira, te lo voy a mostrar. Esto me lo regaló una mujer que yo fui a su casa y le hice una terapia a ella y una limpieza en su casa porque se sentía muy mal. Y ella el año anterior había ido a la India y le había llamado la atención que usan unos paños pequeñitos y allí se sientan a meditar y hacer sus oraciones. Y ella compró varios, muchos los regaló y le quedaba uno que no había regalado y me lo regaló a mí. Entonces es mi Ah, qué hermoso. hermoso, ¿cierto? Sí, sabes que hace un tiempo que estoy con ganas, Tiene, no de comprar, sino de crear mi propio zafu, que tiene, es ese. no es cojín, es solo una mantita, es de ese- algodón y seda. Entonces, y tiene el tamaño preciso, como que me queda justo la cadera y las dos puntas de las rodillas me quedan aquí. Como entro hermoso. perfecta. Entonces lo que hice fue que esto, aquí en mi dormitorio, puse un cojín y encima del cojín puse esto. Pero cuando yo viajo, me llevo este. Ah, es muy buena. Claro, porque sería una complicación. Bueno, ¿qué hago cuando viajo? ¿Me voy a llevar el cojín con todo para meditar? No, sería un problema. En cambio, esto lo doblo, es un paquetito así chiquitito, entonces tengo mi kit de meditación portátil. Me va a motivar a buscar algo de eso, crear mi propio autocojín. Me llama la atención que viene de la India, pero mira, tiene una chacana. Sí, qué loco. Qué Ujú. loco. Y me llamó mucho la atención que tuviera chacanas. La flor me parecía, bueno, muy de la India, pero que tuviera chacanas me llamó tanto la atención. Es como la fusión, Sí, Oriente y Occidente. exacto. Y este lo tengo hace unos años y meditaba a veces en él. Pero ahora que empezamos con esto de la microacción, dije, ya, bueno, es momento. Instalé el cojín, le puse esto encima y me siento. Entonces, mi error fue que ahora cuando viajé, porque fue un feriado, justo para el eclipse, se celebraban las fiestas patrias de Chile, y yo viajé unos días, fui a atender pacientes a la quinta región, y mi error fue que se me quedó esto. Oh, Y entre que se me quedó y me sentí un poquito afectada por el eclipse, y perdí la rutina del horario porque no estaba en mi casa, por eso hubo 2 días ahí que no hice la microacción. Así que dije, bueno, para la próxima tengo que llevar mi mantita de meditación y nada, cuando suene la alarma y yo lea que dice microacción, bueno, ir, sentarme y hacer. Y sobre lo que decías tú, como de que, bueno, hay gente o tenemos visitas y entonces no hago. Yo tuve el ejemplo de un amigo, José Pedro, que él funcionaba así como te estoy diciendo, con alarma. Entonces él tenía su día bastante libre, pero en cierto momento se había propuesto que iba a hacer X cosas, sonaba la alarma y nos decía a todas las visitas que estábamos.
discúlpenme, pero es mi horario de pintar. Y entonces él iba a su habitación, traía su lienzo, traía sus acrílicos y se ponía en un rincón de su living donde él siempre pintaba y seguíamos conversando con él, pero él estaba pintando porque era su hora de pintar. Sí o sí pintaba todos los días a las 5 de la tarde. ¿Hubiese gente o no hubiese gente? Y para mí fue un ejemplo súper inspirador en realidad, ¿por qué si hay otras personas yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer? Y en una oportunidad yo estuve haciendo una práctica de meditación, que era una meditación que duraba, no me acuerdo si eran 11 o 12 minutos, y tenías que hacerlo, ponte tú que eras 60 días, un periodo largo. Entonces, claro, en 60 días más de una oportunidad no estabas en tu casa, estabas en otro lugar o incluso con gente. Y yo recuerdo que en ese tiempo les decía, oye, mira, sonó la alarma, me disculpan porque quiero hacer una práctica que dura 12 minutos. Hoy día son 12 minutos. Y me iba a hacer mi práctica, como era cortita, y regresaba. Y en realidad nunca nadie me reclamó. No había pasado nada en esos 12 minutos. Claro, Y la para gente vos, siguió conversando y yo 60. volví y listo. No afecté a nadie. Entonces, en realidad, a lo que voy con esto es, tenemos muchas excusas mentales para decir, bueno, no lo voy a hacer porque cualquier cosa. Sí, Y lo que no he perdido, y sí he meditado durante muchos años, porque esto lo tengo desde el año 2015, o sea, hace 10 años, y tú la conociste, Vicky, es mi famosa mantita. sí, esa vino. Claro, yo no voy a ningún lugar sin ella. Entonces, ella, esta mantita, sí tiene muchos años de meditación, tiene mucho de mi energía. De hecho, en muchos lugares, por ejemplo, si voy a sentarme en un restaurante o voy a, no sé, un lugar público que hay mucha gente, como yo soy un poco sensible con la energía, no sé si te acuerdas que yo tomaba la mantita, la ponía y me siento encima. Y entonces Sí, ahí ya estoy sintiendo cómo me mantengo con mi energía y en mi frecuencia. No importa que esté en un lugar rodeada de gente o de qué energía sea el lugar o la gente que está alrededor mío, yo me mantengo aquí en mi frecuencia. Y en esta mantita, sí, en cualquier, como en esta mantita medito, entonces, claro, esta mantita tiene ese efecto mágico de que yo la pongo y me siento y ya inmediatamente pum, como que adopto la posición, me pongo derechita, incluso aunque vaya a conversar, como que mi cuerpo solito adopta la posición. Entonces es voy a útil buscar. tener un objeto tuyo que tiene tu energía y donde tú te sientas alerta. En una oportunidad me tocó estar con una persona que tenía el tercer ojo abierto, pero su conciencia no estaba muy desarrollada. O sea, veía cosas, pero él sentía miedo, no entendía todo Ah, lo que veía, ¿ya? Entonces estábamos en casa de un amigo, todos conversando, y a mí me dio calor, entonces me saqué la mantita y la dejé aquí encima de un sillón. Estaban todos sentados y el único sillón que había disponible para sentarse era donde estaba esta, mi mantita. Y este tipo que tenía el ojo abierto, pero que no entendía lo que veía y tenía miedo, no se sentaba. Estaba como que se quería sentar y no se sentaba. Y no se sentaba. Y yo lo miro y le digo, eh, ¿estás bien? Saca tu mantita del sillón, me dice, por favor, para que yo me pueda sentar. Y cuando la saqué, ahí se sentó. No se quiso sentar. Quizás qué cosa le estaba viendo a la mantita. Probablemente estaba estaba viendo ocupado. energía y no se quería sentar allí. Entonces, sí se ancla energía en los objetos. Pero ¿Qué te has visto que a veces con intención, venden? ¿Ah? con intención o simplemente por No, el solo hecho. por el solo hecho de que un objeto tú lo uses mucho tiempo.
No sé si has Mm, visto que de repente venden trocitos de tela de santos. sí, Por ejemplo, acá en Chile, eh, que hacían como relicarios o recuerdos, y hay gente que tiene trocitos de la sotana del padre Alberto Hurtado, que fue declarado santo. Entonces la gente anda trayendo como de protección para la buena suerte, anda trayendo en la billetera un trocito así, un cuadradito chiquitito de la sotana y traje que usaba el padre Hurtado, que él usaba una sotana negra. La gente anda así con un cuadradito de tela negra en la billetera. sí, en algunos lugares lo vi incluso por ahí como en una vitrina, o no eran vendibles, pero eran para exponer, digamos, de alguien más. O sea, a mi madre le regalaron uno, se lo regaló una persona, no fue comprado, sino que alguien le trajo de regalo un trocito de la sotana del padre Hurtado para que ella tuviera esa protección. Dejó pensando lo de que se carga la energía en los objetos. Sí, Ya, a ver, nos quedan unos minutos antes que se cierre, quedan 7 minutos. Cuéntame, ¿qué duda te quedó ahí dando vueltas? no, pensaba en que durante un tiempo bastante largo usaba siempre una camisa de mi papá para pintar. Em, y un buen día me la olvidé en un lugar, va, en realidad no es que me la olvidé, la dejé porque al día siguiente iba a volver a pintar y mm, no solo no volví a pintar, sino que me distancié de esa persona y esa persona dijo, todas tus cosas están en la calle. Y yo en ese momento como que no me di cuenta y después dije, la camisa. Y salí a buscarla con la bici y ya no estaba, o sea, estaba todo, o sea, el rodillo, el pincel, y no estaba la camisa. Mm, Y dije, ¡hey! ¿Qué, qué pasó acá? ¿No? Como, para mí fue como un mensaje de ya no la necesito, porque una buena parte de mí, eh, no sé, un tiempo era amuleto, un tiempo era por si lo extrañaba, un tiempo como que iba mutando sus características. Em, y en ese momento entendí que yo ya era lo que quería hacer antes de que me la empezara a poner, una cosa así. Y dije, ah, voy a extrañar la camisa, pero está bueno que ya yo sea yo, una cosa así. Y, y pensaba en eso, en lo de la carga de las cosas y las personas, eh, pero también pensaba en la inconsciencia y bueno, de las cosas, de las personas. a veces generamos apegos también. Me pasó que yo tenía un mandala, que tú lo conociste, uno redondo, moradito, con el que hago terapia. Ah, Bueno, con él viajo a todas partes y también lo tengo más de 10 años, claro, sí, más de 10 años que lo tengo. Y entonces ese mandala tenía unos hoyitos por la experiencia de Bufalvari, que la primera vez explotó la pipa y cayó en mi mandala y se quemó el mandala. Entonces yo amaba ese mandala
porque lo había usado muchas veces con muchos pacientes, pero además tenía para mí el recuerdo, la marca, era único que tenía la marca de la primera vez que había probado el Calvario. Entonces fue una experiencia que me cambió para siempre. Y me dio ataque en una oportunidad que se me cayó este mandala en el metro, y no me di cuenta, me devolví, le escribí a la oficina de la administración del metro, fui a varias estaciones, hablé con jefes de estaciones, o sea, lo intenté como 2, 3 semanas de recuperar mi mandala y no apareció. Y ahí entonces tuve que como examinarme en mi interior y ver cuál era el apego que tenía. Y el perder el objeto me hizo darme cuenta que tenía apego a esa experiencia, a la experiencia de mi salvar, a esa primera vez y que debía soltar ese apego. Y bueno, solté el apego, me trabajé en mi interior, me dio penita, me caí en sus lagrimitas por haber perdido el mandala, pero finalmente lo solté. Pasado como una semana más y de repente me encuentro en internet una publicidad donde se venden mandalas y exactamente igual, la misma forma, redondo, los mismos colores, todo igual. Y dije, bueno, en realidad amo ese mandala, si el universo me lo pone con frente, me voy a comprar este nuevo mandala porque me gusta usarlo con mis pacientes, porque es un bonito trabajo energético el que hago con estos colores, pero ya sin apego. Qué bueno, Entonces, claro, ahora tengo el mismo mandala, mismo color, pero ya no tiene los vellitos. claro, sana. Entonces ya no tengo apego a ese objeto. Sí, debo tener más cosas por ahí que examinar. Claro, pero el perder el objeto en el fondo me hizo darme cuenta que tenía apego a esa experiencia, ¿no? Al objeto. Y a través del objeto lo que estaba reteniendo era la experiencia. Lo que Claro, la sí, experiencia me trajo. Y perder el objeto me dio la oportunidad de darme cuenta de ese apego y poder soltar el apego. Entonces ahora solo recuerdo la experiencia como, ah, qué bonita que fue. Pero ya no tengo el apego que tenía a la experiencia. Y ese apego no me estaba permitiendo. Y como solo tenía que liberar el apego a la experiencia y no al objeto, el universo me trajo de vuelta al mismo mandala. Porque efectivamente es una muy buena herramienta para trabajar con mis pacientes. Esto se siente, hay gente que con solo poner el mandala se acuesta y ya me dice, oh, qué rico, me relajé. qué bueno. Hoy entró Ana y nos queda justo menos un minuto. Hola Ana, ¿me oyes? Hola, qué gusto tenerte por aquí, bella. Qué cielo azul. Sí, Hola. hola, bella. Oye, Sí, no ahora iba a entrar, vamos a... pero dije, bueno, voy a ver, estoy sin batería. Pero a Nada, veces muchas surgen cosas. los milagros, puede que la batería dure. 1% de batería tengo. Vamos con el link 2, corazón. Oye, vamos con el link 2 ahora, vamos a entrar.